constituye igualmente un retrato deconstruido, disuelto en 80 fragmentos, pero que en este caso está monopolizado por un personaje femenino, Gladys, que actúa como único centro de un relato descentrado, de una escritura en permanente expansión, abierta en espirales cada vez mayores que parecerían no tener fin. Algunos críticos han destacado la posibilidad de leer este libro en el marco de ciertas narrativas latinoamericanas centradas en lo que se ha denominado espectáculos de la realidad. En este sentido, Gladys Monogatari dialogaría con la obra de César Aria, Reinaldo Arenas, Joel Gilberto Noll y Osvaldo Lamborghini. Por mi parte quisiera señalar las concomitancias, muchas veces oblicuas, disonantes, entre la prosa siempre porosa de Víctor, especialmente de Gladys Monogatari, y la de dos autores coetáneos suyos que han desarrollado escrituras transgresoras en el mismo espacio que es la megalópolis latinoamericana. Me estoy refiriendo al mexicano-peruano Mario Bellatin y al chileno Pedro Lemebel. Los tres autores, Sosa, Bellatin y Lemebel, constituyen conspicuos ejemplos de una escritura concebida como un experimento infinito, un patinaje de palabras que van construyendo un mundo autorreferencial a medida que se deslizan por los intersticios de las abigarradas realidades americanas. Autores laterales, siempre en los márgenes de los discursos consabidos, inscriben sus prácticas de escritura en modalidades que ellos mismos crean ad hoc a partir de la deconstrucción de los discursos, las tramas, la sintaxis, las referencias, las propias palabras en sus sentidos literales y en todos los sentidos. Yo voy a ir terminando y para ello voy a leer la respuesta que dio Víctor a una de las preguntas que le planteó Yusara Salazar en una entrevista publicada por la revista Etcétera en 2003. Salazar le preguntaba cómo construye sus poemas, si simplemente se sienta a escribir o si hace una investigación previa. La respuesta de Víctor es la siguiente. Me siento, luego escribo, me siento, luego escribo. Me siento sentado frente al ordenador, ordeno el caos itinerante, no investigo, recojo, no tengo la menor idea previa de esa idea que se va desatando en el devenir de la escritura, me tenso, me destenso, me excito, me desfogo, me abrumo, me mareo, me enorgullezco de lo hallado, me deprimo, me asfixio, miro por la ventana y descubro un pájaro en la rama del árbol de la calle, me disculpo, me avergüenzo, me exalto ante un vocablo que de pronto me asalta, me detengo, inflo los mofletes, me rasco los sobacos, orino en la catarata del excusado más próximo, como aceitunas con anchoas, una copa de vino, un té inglés, subo el empeine derecho al fémur izquierdo y giro un poco el carrusel de la silla. Consulto consuetudinario el diccionario, amaco el glande, abro el correo electrónico y respondo a los amigos, vuelvo, releo en el regocijo lo hasta ahora dicho en la escritura y retomo por la última P, Paloma, Puerto Rico, protoplasma. Voy al cine, voy a la universidad y hablo a los muchachos de poesía, voy al supermercado y compro 100 gramos de salmón y un par de calcetines rayados, vuelvo, releo, me tenso, me destenso, me excito, me desfogo, meandro sin vento en la primera encrucijada, miro por la ventana, siempre la misma vista diferente, prosigo lo pospuesto, río, me riego en la insubordinada ramificación de lotos, desaparezco entre las patas de un endecasílabo, alguien silba un tango, una gota de sudor, una alegre gota de sudor, no entiendo y qué tranquilidad, no entiendo nada y sin embargo qué tranquilidad, no tengo la menor idea y qué. Hasta aquí la respuesta de Víctor. Como pueden apreciar por esta minuciosa descripción de su trastienda o cocina literaria, la escritura es para Víctor Sosa una práctica que el cuerpo desarrolla en medio del fárrago de la vida, en mezcolanza con lo múltiple, en sinuosa imbricación con el sudor y con la risa, con la respiración y con la tristeza, con la saliva y con la soledad. De este escribir es fruto, mapa y testimonio, oroboro, algunos de cuyos textos tendrán ustedes ahora el placer de escuchar en la voz de su autor. Gracias.
Gracias mil, gracias mil. Esa entrevista casi que me había olvidado que existía. Sí, bueno, pues yo creo que ahí está. ¿Se escucha esto? Está dicho prácticamente, bueno, con el texto brillante, el análisis además, ¿no?, de Rafael, que hace un poco de este larguísimo proceso que es una obra de más de 20 años y además una obra obsesiva, porque puede haber un poeta que escriba durante 20 años y no escriba tanto, o escriba con mayor contención o con mayor... pero en mi caso yo no he dejado de escribir y creo que no dejaré de escribir hasta los últimos días de mi vida. ¿Por qué? Porque es una respiración. ¿Por qué? Porque es un proceso biológico. ¿Por qué? Porque es justamente esa respuesta que doy en esa entrevista, que la escritura se aúna, se relaciona y forma parte de ese ir y venir cotidiano, ¿no? De estar en la casa, de salir, de ir de compras, de comer, de orinar, de hacer, digamos, los quehaceres que nos conforman como seres vivos, biológicos y también como seres pensantes y sensibles. Entonces la poesía no puede ser apartada de todo esto. Y hay una cosa, yo siempre insisto en un punto, como la gente, mucha gente, alguna gente, cree que la poesía es un fenómeno, o que la escritura en general es un fenómeno puramente mental. Hay un señor que se sienta a escribir un poema o una novela o un ensayo filosófico y que, bueno, simplemente es una mente atrapada y concentrada en una serie de algoritmos de tipo, digamos, elucubrativos. Y yo siempre pongo el ejemplo de Georges Simenon, el escritor francés, que comentaba que cuando él escribía, Georges Simenon escribía novelas policiales, no Ouroboros, pero cuando él escribía, dice que mojaba 3 camisas. O sea, en una jornada de escritura tenía que cambiarse 3 veces la camisa porque la empapaba de sudor. Es decir, ahí estamos viendo que, bueno, en el caso de Georges Simenon y en el caso de muchos de nosotros, la escritura es un fenómeno corporal. Es decir, no es solamente, no es específicamente un fenómeno mental, digamos, ¿no?, sino que es un fenómeno corporal. Quien está trabajando la poesía, quien está trabajando una novela, quien está trabajando, digamos, un texto de cualquier índole, incluso no solamente ficcional, sino también puede ser un texto científico, está trabajando con el cuerpo. Está trabajando con todo el cuerpo, y todo el cuerpo está presente en ese proceso. Pero fundamentalmente, claro, apartándonos de otro tipo de escrituras que pueden ser un poco más objetivas, objetivizables, la escritura poética, que es subjetiva y que representa un mundo paralelo al mundo de la representación real, como diría Schopenhauer, la poesía específicamente tiene mucho más que ver con las reacciones corporales, psíquicas, con las reacciones, digamos, de la sinapsis entre neuronas, pero también con la situación del cuerpo en el mundo, para ponerlo en un plano un tanto, para mapear un poco este fenómeno, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso de los escritores. Estamos hablando con Rafael acerca de Leopoldo María Panero, un poeta que nos dejó hace poco, y que, bueno, finalmente, hablando de la relación entre locura y escritura, tenemos una relación directa entre cómo se escribe y por qué se escribe de tal manera, a partir de situaciones que son psicocorporales en el mundo. ¿Cómo nos establecemos psicocorporalmente en el mundo, ¿no? Panero eligió una manera de establecerse psicocorporalmente en el mundo y eligió una manera de escritura que lo define y que finalmente lo ha hecho trascender hasta por su propia muerte. Y en muchos casos, Antonin Artaud, que sería uno de los casos más extremosos de relación entre escritura y cuerpo, ¿verdad? Bueno, los ejemplos serían innumerables, pero yo pienso que esto un poco para dejar claro de que la escritura no es un fenómeno mental, la escritura no es un fenómeno intelectual, y la escritura poética sobre todo es un fenómeno corporal,
digamos, que conlleva una interrelación con lo corporal, lo linfático, el sudor, lo muscular, lo nervioso, lo tendinoso. Partiendo de esa base, creo que, y bueno, no podemos dejar de lado lo social. Evidentemente, si estamos diciendo que la escritura es cuerpo, cuerpo expresado a partir de su sintomatología, de sus tics, de sus extrañas obsesiones y reiteraciones, digamos, ¿no? También está lo social infiltrándose en esa escritura, por supuesto, porque somos seres sociales y no podemos dejar de serlo, ¿no? Incluso a veces metidos en un manicomio, seguimos siendo seres sociales. Entonces, creo que ese punto de partida es fundamental para entender cómo se escribe y por qué se escribe, ¿verdad? Eso lo podemos discutir después. Pero yo creo que de alguna manera, cómo y por qué se escribe, qué es esto de la escritura, y sobre todo la escritura poética, algo tan innecesario en un mundo finalmente sustentado en el comercio, en los negocios, digamos, ¿para qué la poesía? ¿No? Esa gran pregunta que viene desde Hölderlin, si es que no viene, evidentemente viene desde antes, pero que Hölderlin se la planteó con extrema lucidez. Pero ahí seguimos escribiendo y ahí seguimos luchando con el lenguaje, con las palabras. Y cuando hablo luchando, no es una exageración o una simple metáfora, sino que el poeta establece una lucha. Creo que los mejores poetas son aquellos que establecen una lucha con el lenguaje, porque el lenguaje de la poesía no es el lenguaje de la moneda corriente del habla, para citar a Ezra Pound. Es decir, participamos de la moneda corriente del habla, es decir, participamos de del mismo lenguaje, de la misma lengua que sirve para ir a comprar pan. Sin embargo, esa lengua que utiliza el poeta, que sirve para la transacción comercial y absolutamente necesaria, por otra parte, ¿verdad?, adquiere otra connotación, adquiere otro significado, adquiere otra, diríamos, función, que Jacobson llamaba la función, aquella cosa de la función poética. Hay una función en la poesía, que es la función poética, que es la de generar otro tipo de comunicación. No es la de, deme una baguette, aquí tiene y le pagas. Es decir, esa comunicación es absolutamente necesaria. La comunicación de la poesía no es esa específicamente. Entonces, ahí entramos en otro plano del discurso lingüístico, que es lo que hace fundamentalmente que la poesía sea considerada no solamente algo inútil, sino también algo que no se entiende, que es hermético, que para qué ir a un recital de poesía. ¿Qué es lo que hace que la poesía sea para pocos? Es decir, ¿qué es lo que transforma a la poesía finalmente en un discurso elitista? Y lo digo por lo siguiente. Siempre somos pocos los que participamos en un recital de poesía, siempre somos pocos los que compramos un libro de poesía. Se vende mucho, ¿cómo se llama? Coelho, ¿no? O otro tipo de autores que venden toneladas y millones de libros. Se venden los bestsellers, se venden las novelas policiales, pero la poesía generalmente queda relegada a las últimas estanterías de las librerías, si es que lo aceptan además. Pero eso es una virtud, finalmente. Porque hay un punto importante. La poesía, a diferencia de la novela, que merece mi respeto y que merece, por supuesto, su lugar en los anaqueles de la literatura universal, es leída con el hemisferio izquierdo. Es leída con el hemisferio de la razón. Quiero que me cuenten una historia y quiero que me cuenten una historia que sea lógica, que tenga, digamos, un principio, un final y un desenlace, y yo me quedo contentísimo de que eso suceda como lector. Por eso tanta gente lee novelas, y novelas policiales, y novelas de suspenso. En cambio, la poesía deconstruye totalmente esta estructura lógica del proceso narrativo. La poesía no tiene ni un comienzo, ni un medio,